Ya, ya. Vamos a ir al curso de el electivo. No sé si puedes ingresar a la plataforma y me vas comentando si ya estás ahí, para que puedas seguir lo mismo. Ya. Ya, en general, ¿a dónde agregué algunas cosas? Acá donde dice general, coloqué un link. Allá, mira, coloqué un link de Google. ¿Por qué principalmente? Porque ellos son los líderes mundiales en lo que es investigación en inteligencia artificial, de alguna manera en diversos rubros y aplicado un poco a la sociedad. ¿Ya? En general, si bien partieron, las compañías son IBM, ¿ya? Microsoft, está Google, antes estaba Yahoo, pero ahora está lo que es Amazon. En general, esas 5 empresas o compañías son las que lideran el mundo en lo que es investigación relacionada con inteligencia artificial. ¿Ya? Amazon se ha enfocado más a lo que es la interacción con los bots de voz, ¿ya? Y su sistema Alexa. En el caso de IBM, hacen cosas muy parecidas a Google, en ese sentido. Y Microsoft también, que todos se enfocan de alguna manera a tener interacción humano-máquina con sus programas. Ahora, eh, durante los últimos 15 años, de alguna manera, todo se ha trasladado a lo que es el Big Data. Entonces, hay muchos problemas a solucionar con la inteligencia artificial. Y en este sentido, si uno va al link que te coloqué acá de investigación que hace Yahoo, o sea, perdón, Google, ellos sintetizan, o más que sintetizan, ordenan de muy buena manera los tópicos relacionados con sus investigaciones. ¿Estás viendo mi pantalla, cierto? Sí. Sí. Ya. Entonces, tú te das cuenta que ellos lo enumeran de esta manera, ¿ya? Por ejemplo, que son esos 5 tópicos. Si uno hace clic en un tópico, te va mostrando cuáles son las investigaciones relacionadas con los grupos que ellos tienen. Entonces, como esto es muy extenso de observar, eh, en, el, en el curso generé un... Déjame ver si este es el link. Sí, el link que está abajo te va a mandar a un drive, ¿ya? ¿Ya? Que ese drive lo compartí para el curso y aquí coloqué un Excel. Entonces, a partir de lo que te mostré en estos fundamentos que están acá, traté de sintetizar un poco las diversas áreas y tópicos que se relacionan un poco con las materias que vamos a ver en el curso. Te vas a dar cuenta que estas son infinitas, entonces prácticamente cubrir todo es súper difícil, pero hay hartas cosas que se relacionan un poco con los contenidos. Entonces, a partir de esos 5 ítems principales que salen en la información de Google, déjame ver si puedo agrandar esto un poco, ya, donde están los fundamentos del IA y las aplicaciones, esta otra parte que es algoritmos y optimización, y acá arriba yo fui colocando unos títulos en qué se relacionan esos diferentes tópicos que ellos indican ahí. ¿Ya? Por ejemplo, algoritmo de optimización se enfoca más a la ingeniería y a la optimización aplicada. Eso se va hacia el lado de Big Data. ¿Ya? Lo que es inteligencia artificial avanzada está en los grupos donde sale Cloud AI, Cloud Brain y Perception. ¿Ya? Y después vienen otros tópicos de aplicación relacionados con la ciencia, interfaz humano-máquina, ¿ya? Y otros relacionados con compresión, criptografía. Entonces, ¿qué es lo que representa este Excel que está acá? Es de alguna manera un resumen de lo que tú vas a encontrar en los diferentes links que presenta Google Research. Ya, ¿qué ventaja tiene esto? Bueno, que prácticamente está toda la bibliografía de los últimos años en relación a las diferentes tecnologías que uno usa en los dispositivos móviles, en internet, etc. Entonces, si en algún momento hay que hacer algún estado del arte, este es un buen lugar para partir. ¿Ya? Bueno, en relación a lo que está acá en estas tablitas, lo que está en verde claro son algunas cosas que van a ir apareciendo, no en una mayor profundidad que otra, evidentemente, pero que están relacionadas un poco con la materia del curso, que son algoritmos y teoría, minería de datos, por ejemplo. Machine Intelligence es lo que acá te agrupan muchos más tópicos, pero en general aquí está todo lo relacionado con Machine Learning, Deep Learning, etc. Entonces, todo lo que tú ves acá, que está en verde claro, son algunas cosas que podemos ver en el curso y las vamos a tocar, algunas más que otras.
Lo que está en verde oscuro es lo que yo en lo personal investigo en mayor profundidad. Entonces, es mi área de investigación. Entonces, estos ya son temas más avanzados, ya relacionados con temas de memoria o relacionados un poco con lo que yo realizo aparte de la docencia. Lo que está en amarillo son técnicas que se aplican, ¿ya?, en conjunto con IA o más que IA, Machine Learning, para lo que son la optimización de algunos centros de datos, motores de búsqueda, etcétera. Entonces, más se relacionan con Big Data e ingeniería, ¿ya? Entonces te va a topar. Ahora, también existe computación paralela a nivel de GPU, pero estos tópicos que están en amarillo se relacionan más con la ingeniería, ¿ya? Y lo que está en azul son cosas ya relacionadas, por ejemplo, con lo que es I+D. I+D en ese sentido es investigación y desarrollo. Es como la investigación de un académico o de un científico, pero eso se lleva como a producción, directamente al uso por los humanos, ¿ya? Entonces yo en lo particular trabajo también en estas partes que están en azul, pero ya enfocada a nivel de I+D o a nivel de empresa, ¿ya? Entonces, si te fijas, son 4 ejes. Uno es como el contenido básico, el otro es la aplicación a nivel de ingeniería, pero que sé que eso sea hacia otro lado un poquito, más hacia la implementación de ciertas cosas. Las investigaciones que se relacionan con consultas más profundas que te puedan surgir en el trayecto del curso, ¿ya? Los mismos trabajos de investigación que podemos generar. Y el I+D, esto ya está dirigido a la industria. Por ejemplo, Cloud, IoT, eso es Cloud con Internet de las Cosas. Es algo, ¿cómo uno podría hacer eso desde su casa? Bueno, es creando una aplicación que fuera un tipo de sensor. Me refiero a sensor humano, ruido, o simplemente ingresando datos las personas. Y eso te llega a una central que procesa mucha info y de alguna manera puede responder. Por ejemplo, Cloud IoT sería muy necesario ahora lo que es pandemia, para hacer un trazado de las personas si utilizaran su posición GPS igual que Uber, ¿sí? Pero de alguna manera las personas pudieran tener algo que envíe su estado de salud, etcétera, pero con datos evidentemente anonimizados, ¿ya? No que sean públicos, sino para gestión estatal. Bueno, ahí entra lo que es Cloud IoT. ¿Y cómo se relaciona con IA? En las estrategias de cómo utilizar esa información. Que una aplicación podría ser la optimización de la asignación, no sé, pues de ambulancias por comuna, ¿sí? Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta que si bien hay muchos tópicos que acá están separados, cuando tú navegas, por ejemplo, cuando tú vayas a ver, porque ahí lo más probable es que va a ir al momento, colocas Google Research y va a llegar a las áreas, ¿ya? De las áreas te vas allá y te vas a empezar a dar cuenta cómo distintos tópicos que se están estudiando. Por ejemplo, este me decía, ¿qué es lo que es este coautor? Bueno, es más que nada para mejorar, por ejemplo, las interfaces de búsqueda de los documentos. Pero ¿cómo lo hacen? A partir de las relaciones que existen entre documentos, ¿sí? Entonces, y ahí uno va mirando distintas áreas. Eh, ya. Eso es más que nada lo que está en este texto que está aquí. Como para darse una idea en qué lugar estamos nosotros. Nosotros vamos a partir acá, estos dos primeros, que es algoritmo y teoría, que nos vamos a ir directamente a algunos métodos, y los algoritmos de teoría van a ir saliendo en el camino, ¿ya? Porque esto requiere un poquito más de lógica, más algoritmo y un poquito más aburrido los conceptos. Me refiero en el sentido de poder aplicar, no que no sean elegantes, sino que para poder entender mejor las materias, sobre todo en esta área que tiene tantos tópicos que abordar, lo primero es entender que necesitamos entender los datos que estamos usando. Cómo nosotros queremos de alguna manera a partir de cierta información generar otra. Entonces, si te das cuenta, prácticamente todos estos métodos trabajan necesariamente con datos. Ya. Dicho eso, vamos a ir acá al curso. Entonces, aquí ya tienes los links. Ahí está el Excel. Vamos a teoría y vamos a Machine Learning. Entonces, lo primero que vamos a ver, ese libro dije, le dieras una leída así a la rápida, algunas cosas. Y hoy día vamos a profundizar en lo que es minería de datos. Ya. ¿Qué es lo que es esa carpeta que está ahí? Bueno, es una carpeta del año 2009, si no mal recuerdo, 2008, del Magíster en Ingeniería Informática del curso de Minería de Datos. En general, la universidad, el mayor exponente de minería de datos es ese profe que está ahí, que se llama Marc Chacón.
su trabajo se enfoca en lo que es minería de datos, machine learning, pero sobre todo en lo que es investigación biomédica, ¿ya? Él analiza patrones de cierta manera, trata de alguna manera, establecer la regulación sanguínea cerebral a partir de los pulsos tomados, no sé, en el estómago, no voy a decir cómo es, bueno, él hace ese tipo de experimentación. Entonces, lo material que está acá, nosotros lo vamos a ver súper de pasada, yo no voy a profundizar tanto, pero hoy día vamos a ver la parte uno y vamos a ver si alcanzamos a ver la parte 2, ¿ya? Que la parte uno se enfoca un poquito a entender qué es lo que es la minería de datos. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta ahora? ¿No? ¿No? Vamos bien, ¿cierto? Ya. Sí. Entonces, bueno, tú ya conoces lo que son las bases de datos, pero la minería de datos aquí apunta de alguna manera a obtener conocimiento desde bases de datos. Las bases de datos en este sentido pueden ser estructuradas o no estructuradas, ¿sí? Entonces, a diferencia de una base de datos tradicional, uno de alguna manera con minería de datos trata de cambiar la manera en cómo están representados esos datos para extraer información. Entonces, si bien nos vamos a saltar esas definiciones que están ahí, estas son unas muy relevantes en lo que es minería de datos. El concepto de datos, información, que yo creo que tú ya la conoces la diferencia, que los datos son los hechos empíricos, las medidas, lo que cuantifica las cosas. La información es cuando tú, a partir de esos datos, obtienes ciertas cosas. Por ejemplo, distribuciones de probabilidad. Pero es esa distribución de probabilidad. Tú no les extrae una expresión de algo o un conocimiento, o mejor dicho, una información secundaria, que eso es lo que acá se considera como conocimiento, si te fijas. Primero tengo los datos, la información es lo que puedo extraer, y de alguna manera el conocimiento es cuando empiezo a juntar distintas fuentes de información, me ofrecen un conocimiento. Por ejemplo, el caso de la pandemia. Los datos pueden ser estrictamente eh, toda la gente detectada, ¿ya? Georreferenciada. Información sería el clustering de todos esos datos por comuna, ¿cierto? Y el conocimiento sería, por ejemplo, los vectores de mayor aceleración a nivel regional de esos mapas de expansión de la pandemia. ¿Se entendió el ejemplo? Más o menos. Sí. Como que el Sí. conocimiento es el vector, si te fijas. La información son los grupos, las comunas, y los datos son la cosa que son los exámenes. ¿Ya? Bueno, el metaconocimiento en este caso sería cómo uno va conectando esos conocimientos para tener otra información más relevante. Por ejemplo, ¿cuántos entonces ventiladores mecánicos necesito por comuna? ¿Ya? Ahí te puse el mapa completo. Pero para responder eso, primero hay que tener el conocimiento del fenómeno y antes haber generado la información y eso con datos de origen. Entonces, este es el proceso en general, que si bien no está escrito acá, son los conceptos que hay que entender las diferencias. En este caso, el IA, ¿dónde entraría? En extraer información a veces de los datos, mismo conocimiento, pero una IA más avanzada sería el metaconocimiento, si lo ves así. Ya. Me puede explicar de nuevo lo que es metaconocimiento? ¿Ya? Es de alguna manera las reglas, ¿ya? Que te permiten ir eh, conociendo el fenómeno o lo que de alguna manera uno está modelando con los datos, ¿ya? Por ejemplo, este metaconocimiento sería lo que te estoy comentando de, No eh, solo los ventiladores, pero claro, los de los no lo sé muy ventiladores, bien. sí, que sería la cantidad de ventiladores que yo necesito tener por lugar. Entonces, para poder llegar a ese metaconocimiento, necesito unir ciertos conocimientos que fueron extraídos desde la información, Ah, ya caché. ¿sí? Sí, Ya, es como una siguiente etapa. O sea, primero, recuerda, están los datos, una capa más de información, que creo que está acá abajo, por aquí, pues, ¿viste? Es sí. esto mismo. Eso que te está diciendo es el tiempo, pero, por ejemplo, hay datos de origen, se va transformando. Por ejemplo, las consultas anidadas. Tú has tenido bases de datos avanzadas, ¿cierto? Con Freddy Palomino. Sí. Ya. Ellos trabajan mucho, no sé si todavía lo hacen, pero era, no sé, pues, Data Warehouse puede ser, bases de datos anidadas, consultas anidadas, ¿no? ¿Hasta qué más o menos llegan ellos ahora? Con ¿De Freddy, acuerdo? ¿Sí? sí, sí me acuerdo, sí, lo tuve como hace 2 años.
Ya, Me acuerdo que hicimos una página web y la llenamos de datos y la consultamos varias veces de diferentes formas. ya, ya, pero esa es como una aplicación de base de datos. Pero, ya, por ejemplo, pero base de datos avanzada es como estructuras, data warehouse, imagínate lo que es como un cubo, donde cada plano es un dato tomado en una semana y tiene de muchos datos. Si tú, por ejemplo, a la otra semana tomas otros datos y tomas estadísticas, vas teniendo diferentes capas. Entonces la información ahí está en que cada capa te muestra como una foto temporal y la información sería, quiero observar lo que pasó la última semana. ¿Sí? Sí. Entonces, esa representación gráfica te va a proveer cierta grado de información y con eso uno pasa al conocimiento y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, si tú lo ves así, la minería de datos lo que busca es llegar a esto que está acá marcado. ¿Sí? Y eso, en general, ¿en qué se traduce? En puros gráficos en la práctica, que sean entendibles. Ya, vamos a ver. Bueno, aquí tú vas a tener harto más o menos para leer, pero esto es una presentación más o menos rapidita, en el sentido que no tiene tanto texto. ¿Ya? Es como leer un libro rápido. Entonces, aquí aparece el proceso KDD, que eso está relacionado con el conocimiento. Eso, Knowledge, Discovery and Database. Es como buscar conocimiento en bases de datos. ¿Ya? Extracción de conocimiento, hay hartas definiciones al respecto. Entonces, ya más o menos define lo que es minería de datos a través de ciertos conjuntos. Entonces aquí nos saltamos acá, donde dice estructura del proceso de obtención de conocimiento. Bueno, como trabajamos con datos, estos son los tres pasos principales. Primero, el preprocesar la info. Por ejemplo, si te llegan cadenas de, de genes, ya en letras, nosotros queremos sacar alguna información de ahí, primero la preprocesamos y le sacamos algunos vectores que las caractericen. Después pasa por un proceso de minería de datos, que de alguna manera el resultado, si te fijas acá, es una visualización. Esa visualización, si nosotros podemos cuantificar ciertos análisis, ahí uno automatiza el análisis, ¿sí? Pero aquí no está comentada esa parte. Esa sería una parte más inteligente de la minería de datos, que ya se relaciona más con Machine Learning. Ahora, internamente, la minería de datos, casi todos sus procesos se relacionan con minería de datos, o sea, perdón, con Machine Learning, en algunos casos de estadística, simulación, etc. Entonces empiezan a juntarse diferentes áreas de la computación, de la ciencia de la computación. Estadística, algoritmos numéricos. Ya. Este es el proceso básico, si te fijas. Ya. ¿Dónde está el IACA? Bueno, entre estos dos, minería de datos y visualización. ¿Ya? Yo pensé que Entonces, esta minería de datos directamente es lo que era IA. sí, lo que pasa es que para buscar ciertos patrones, en general para clasificar, agrupar, están todas las técnicas acá. Pero, por ejemplo, si uno tiene demasiados datos, estamos hablando de millones de variables, y uno quisiera representar todas esas relaciones en un gráfico, ahí la minería de datos como tal a veces no te resuelve ese problema de cómo representar esa información. Entonces hay técnicas de inteligencia artificial y de optimización que te reducen las dimensiones. ¿Ya? Por ejemplo, si un vector es de tamaño 100 y tengo 1000 de esos vectores, ¿cómo los dibujo? ¿Ya? Su cercanía. Estamos hablando de un vector en RN. Recuerda, puedo graficar en X y Z, no tengo problema. Pero Sí. ¿qué pasa si viene una cuarta variable? ¿Cómo la grafico? Entonces, para problemas que son de dimensiones muy grandes, se aplican técnicas de deep learning, por ejemplo, para tú poder reducir esos espacios de búsqueda y poder representar mejor los datos. Entonces ahí aparece el IA de nuevo. ¿Sí? Mm. Y ahí lo vas a ver. Sí, vamos a ver algunos ejemplos ya más adelante. Bueno, fíjate esas dos imágenes que están ahí. En general, lo que uno quiere hacer en minería de datos es caracterizar las cosas. Entonces aquí entran estas características de acá. Extracción de características, reconocimiento. Ya, si tú revisas, por ejemplo, las tesis de inteligencia artificial o visión artificial, ellos incluyen estos pasos. Preprocesamiento, extracción, reconocimiento, y por acá viene lo que es base de conocimiento. Bueno, este esquema, ¿por qué te lo comento que en otras áreas también está? Es porque es la base de lo que es reconocer patrones. Cuando uno reconoce cualquier patrón, desde el habla, una huella dactilar, una frase, lo que sea, uno pasa por este proceso. Si es una imagen,
se extraen de los píxeles algunas características y se transforman en vectores. Esos vectores pasan a ser las características. Y después esas características las queremos reconocer. ¿Para qué? Para poder agruparlas. ¿Ya? Ahora, eso se lleva a todos los ámbitos en los cuales tengo que reconocer patrones. ¿Ya? ¿Dónde entra, por ejemplo, las ventajas que yo te comentaba la semana pasada del Deep Learning? Bueno, ahora a veces, para evitarse todo ese problema de la extracción de características, que verdaderamente era un cacho, porque había que investigar mucho, ahora el Deep Learning, esta parte te la hace automática. ¿Ya? Eso hace 5 años atrás o 3 empezó a ser ya más común en el mundo, pero hace 10 años atrás no lo era tanto. Entonces, ayudó a expandir lo que es el IA a personas que no eran expertas en modelar, por ejemplo. Ya. Bueno, fíjate lo que estaba hablando, comentando delante. Por ejemplo, aquí tú tienes un data warehouse, que es como un ordenamiento de la información, pero esta es una de las técnicas más antiguas. Es como cuando se empezó a decir, ya, tenemos las bases de datos estructuradas, entidad-relación, ¿cómo las hacemos temporales? Y ahí apareció Data Warehouse, ¿sí? Ahora prácticamente Data Warehouse no es una como arquitectura de base de datos que se venda, te la siguen comprando, etcétera, se ofrece, etcétera. Pero ya con el Big Data, los datos no estructurados prácticamente han tomado protagonismo en lo que son centros de datos gigantes, ¿sí? Porque es súper difícil mantener motores de bases de datos interconectados, etcétera. Es mejor trabajar con streaming, datos más pequeños. ¿Cómo trabaja un motor de búsqueda? Ya, pero estos son los pasos. Y aquí es donde empieza lo bueno. Búsqueda de patrones, conocimiento. ¿Ya? Eso prácticamente lo hacen muchas técnicas de IA. Entonces, ya, aquí te explican algunos pasos, pero estas cosas para nosotros van a ser un pelo a la cola, porque para todos los datos vamos a tener que limpiarlos, traer unas características y codificar. Nosotros nos interesa saber esta parte va a ser innata, porque hay que limpiar, pero nos vamos a concentrar en esta parte en alguna actividad del laboratorio. Mañana vamos a trabajar específicamente en aplicar varias técnicas de minería de datos y observar algunas visualizaciones que nos entregan los clustering, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? No. ¿No? Ya. Bueno, ahí están descritos los pasos, los que te comentaba recién. Y nosotros nos vamos acá. Ya. ¿Cómo se representa el conocimiento? Bueno, estas por lo general las salidas. Y aquí entramos a todo lo que es la representación estadística. Los típicos nominales, ordinales, discretos, continuos. Pero nosotros nos enfocamos principalmente en gráficos. Los resultados numéricos, siempre una tabla de error va a estar asociada, mira, este gráfico que está acá tiene asociado estos errores y ahí no necesita lo numérico. Porque siempre es bueno validar con otro método de manera numérica. Un gráfico es engañoso. El gráfico es solo para expresar algo. Porque en la práctica, si te fijas, nunca va a estar una escala totalmente real. ¿Ya? Sino que es como una representación abstracta de algo. En este caso, conocimiento. Ya, aquí te ponen distintas estructuras, porque uno, es más que nada aquí te están comentando la salida de estas gráficas, que esto para nosotros no nos va a preocupar tanto de esto porque va a ser intuitivo cuando trajemos los problemas. Por ejemplo, si estamos hablando a nivel geográfico, vamos a trabajar con las coordenadas GPS, después te das cuenta que uno hace correr un algoritmo y esto lo deja expresado en un árbol, ¿ya? Que los árboles por lo general representan las relaciones y a sus padres. Si te fijas, por ejemplo, aquí en buen caso, esto es una jerarquización como una taxonomía. Ese es como un, por ejemplo, la ropa aquí la tienen dividida en 3 partes, ¿cierto? Ah, camiseta, calzado. De calzado tienes botas y zapatillas. Ya, pues en el caso de la historia, pues yo podría colocar historia de Chile, eh, conquista, independencia, democracia, ¿cierto? Y ir definiendo diferentes tópicos. Bueno, esa es una forma de representar el conocimiento, ¿ya? ¿Eso lo entrega el IA? Digo, el árbol en sí, ¿lo reconoce el IA? En general, no, Ah, ¿ya? ya. Es algo que se traspasa al humano. El humano hace estos modelamientos. Por ejemplo, se pueden tener a 10 antropólogos. Los 10 antropólogos más secos proporcionan una ontología base de esta cuestión, porque va a ser gigantesca. Ahora, si a la máquina se le entrena con este tipo de modelamiento,
Y ahí es donde vienen las paradojas del IA. ¿Ya? Ahora, te estoy hablando del IA tradicional, porque el IA de ahora está tratando de encontrar relaciones solas, se le pasa el libro, etc. Pero volvamos al ejemplo clásico. Este conocimiento se le traspasa a la máquina, pero la máquina ¿en qué se transforma? En un imitador de un humano, si te fijas. Porque imita la forma de pensar de esa persona. Otra cosa es buscar óptimos, que esos son óptimos, por ejemplo, a nivel geográfico, que yo tengo contabilizado, por ejemplo, el mismo caso COVID. Esas cosas no lo puede hacer el humano de forma tradicional. Pero hay otros conceptos, por ejemplo, el lenguaje. ¿Cómo se le enseña a la máquina a hablar? Se le colocan las mismas reglas que nos enseñaron nosotros en el colegio. Los sustantivos, los verbos, cómo se componen las palabras, etcétera. Ahora, ¿cómo se le enseña a la máquina a hablar? Bueno, actualmente se le enseñan millones de frases. Las frases están clasificadas como de sentimientos, países, lugares, etcétera. Y por detrás, todos estos árboles se transforman en redes neuronales gigantescas que de alguna manera los algoritmos, específicamente Deep Learning, tratan de imitar cómo uno procesa el lenguaje. Eso a mí me gusta, por ejemplo. Yo lo ocupo para el reconocimiento de voz y procesamiento del lenguaje natural. ¿Ya? Pero sí, existen modelos que pueden autoaprender, pero la mayoría de estas cosas, como este ejemplo, los ponemos nosotros. Esto deriva mucho de lo que se llamaban antiguamente los sistemas expertos, donde una decisión, por ejemplo, esto puede ser una terapia. ¿Le duele el estómago? Esto sería sí, no, otra cosa. ¿Ya? Si es sí, ¿qué parte del estómago? ¿Arriba o abajo? ¿Sí? Entonces uno va siguiendo Sí. por las ramas y al final el último nodo es un diagnóstico. ¿Sí? Ya, ¿cómo se construyen? Se le hace una encuesta a 10 médicos y entre ellos la probabilidad de respuesta es la probabilidad de camino. ¿Ya sé? Pero esos eran los modelos más o menos antiguos, pero se usan actualmente si uno quiere hacer algo rápido. Por ejemplo, esta aplicación que salió en la televisión, que era de IA y toda la cuestión, y registraba y te hacía un diagnóstico de COVID, si te fijas, era una encuesta que te preguntaba, ¿te tiene fiebre? Sí, no. ¿Tiene esto? Sí, no. ¿Tiene esto? Sí, no. Eso no es IA, ¿ya? Pero se presentó en las noticias como una aplicación de inteligencia artificial que te da un diagnóstico, ¿ya? ¿Ya? No sé si lo viste en las noticias, No, como no, no he como visto hace un nada. mes, que lo presentaron en la Universidad de Conce, creo que sí. Bueno, pero esas son unas cosas. Entonces, fíjate, acá, ¿de qué sirve esta lectura que está acá? Más que nada para poder interpretar algunos resultados, algunos gráficos y algunos términos que son recurrentes en lo que es minería de datos. Por ejemplo, relación entre granularidades es cuando uno hila muy fino en un problema, pero a veces esos puntos no están directamente relacionados con otros. Entonces, ¿cómo uno hace esos análisis? Bueno, principalmente con clustering o bien se buscan relaciones entre ellas, ¿ya? Y esas relaciones uno las puede construir con relaciones lógicas. Entonces aquí entra otro concepto en minería de datos que es cómo uno puede traspasar condiciones lógicas, por ejemplo, para hacer búsqueda de los datos. Eso es interesante, ¿sí? Es como lo que hace, es como cuando haces las consultas tú de SQL, hay formas que si están modeladas de cierta manera las bases de datos, uno puede hacer consultas que tienen otra semántica. ¿Mm? Entonces, esa es otra forma. Ya, vamos a avanzar aquí. Ya, ¿cuáles son las áreas relacionadas? Y fíjate, aprendizaje de máquina, ¿sí? Sí. Y ahí te comenta estos tres que están ahí. Nosotros nos vamos a ir un poquito por acá. Las reglas de asociación me las salto un poco y vamos a mostrar algunos sistemas híbridos. Aquí faltó lo que era, acá lo separó el profesor, pero el aprendizaje de máquina incluye los modelos supervisados y no supervisados. Bueno, entra lo que es reconocimiento de patrones, que yo diría que esto es lo más fuerte que vemos en el curso. Análisis de agrupamiento, modelos de regresión, etc. Y lo otro es, ya estadística, ya habla un poco de reducción de dimensionalidad, porque hay unos métodos re sencillos que trabajan, por ejemplo, que se llama mínimo de componentes principales, que tal vez lo he leído por la bibliografía. Bueno, el KDD, que es la creación de conocimiento en los datos, junta todas estas cosas. Nosotros, ¿por dónde nos vamos? Por acá. Aprendizaje de máquina, ¿sí? Reconocimiento de patrones, visualización. ¿Ya? La estadística, ¿en qué se usa aquí? Bueno, principalmente se usa para validar los modelos. Sistema experto yo diría que ya un poquito del pasado,
pero lo siguen ocupando. Y base de datos, evidentemente, porque trabajamos con datos. Ya, ahí vas a aprender un poquito de Data Warehouse. Me interesa mucho, ahí está lo que te decía de la forma de representar conocimiento de forma temporal, como lo que te comenté delante. Sí, el cuito. El cubito. Bueno, y esos OLAP y cosas así que son. Ya, eso es más informática, si te fijas. Entonces ahora vamos a pasar a la parte 2, porque la introducción aquí era más que nada saber qué es lo que es la minería de datos y a qué apunta. Entonces, en resumen, si uno dice a qué apunta la minería de datos cuando alguien te pregunte, es a extraer conocimiento de los datos, los cuales pueden estar ocultos. Y con un objetivo de generar un metaconocimiento a partir de unos datos de entrada, donde existe un proceso de machine learning entre medio. Ya. Vamos al 2. Ya. Aquí también voy a avanzar un poquito rápido, porque te voy a comentar de forma general lo que son los métodos. Y mañana te vas a dar cuenta cómo nosotros vamos a aplicar esto mismo que vemos hoy día, sin tanto ver tantas fórmulas, pero sí entender. Yo te aconsejo el ejercicio que hagas, por ejemplo, tomas un cuaderno y lo que yo voy hablando trata de llevarlo a un dibujo. Así, lo primero que se tenga a tu mente, esto está tratando de decir o lo que dice el texto. ¿Ya? Y después eso lo podemos revisar porque al final el conocimiento te va a quedar más en un dibujo que en una fórmula. Por ejemplo, aquí te dice qué es lo que es regresión multivariada. Cuidado, nos veo unos símbolos raros aquí, pero lo que te está diciendo esto es que, fíjate esta fórmula que está aquí. Te está diciendo, aquí voy a tener un resultado y, dado una función que tenga un parámetro x de entrada y un vector de parámetros asociados a esas entradas, que es precisamente lo que sale acá arriba. Dice, Sí, dado una colección de variables y una colección de variables dependientes, que estos pueden ser patrones, lo que uno quiere obtener son unos parámetros que se obtienen de esos datos. Entonces, mira, por ejemplo, supongamos que el I son todos los casos COVID detectados. ¿Sí? sí, Supongamos que X son los patrones de cada una de las personas. Por ejemplo, no sé, pues los síntomas podrían ser, y le tengo 4 variables para 4 síntomas. Uno serían puros 0, 1, 0, 1 o con porcentaje, da lo mismo. ya, Otro valor de X podría ser lugar geográfico, etcétera. Y estos parámetros podrían incluso ser desconocidos, que podría ser los días que se le estuvo presente cada síntoma. ¿Sí? sí, Entonces, a partir de esos parámetros, como fíjate, eso es para una persona. ¿Qué pasa si tengo 1 millón de estos datos? Lo que interesaría aquí es ver cómo, cómo influyen estos parámetros omega en los distintos valores de X. ¿Te fijas? Entonces, lo que en otras palabras muestran estas fórmulas es que dado unos patrones de entrada, lo que uno quiere es de alguna manera describirlo. Y esto que está aquí, ese que tú ves acá, generalmente son las matrices de regresión que te explican X. Vamos a ver si después, mañana cuando hagamos los dibujos, te das cuenta. Vamos a avanzar un poco. Fíjate, aquí está lo del beta. Fíjate, esto que está acá, si tú lo ves así, un modelo de regresión lineal, si te acuerdas, eras A más B por X, ¿te acuerdas? Una recta, A más B por sí, X, sí, ya. Ya, una función no lineal sería A más B por X más C por X cuadrado. Entonces sí, esa sería una función continua. Entonces si yo calculo una regresión a partir de esa función, sería una cosa así, ya. ¿Qué pasa cuando tengo muchos betas? Bueno, esta es la expresión que aparece acá, y lo que uno hace en ese modelo de regresión es encontrar los múltiples valores de beta. Es como decir, usa una matriz de regresiones. Eso, pues vaya a ver mañana en serio. Cuando veamos datitos, bueno, mira, si me adelanto un poco a lo que viene después, pues, pero es eso. Este es el vector que representa un poco a las características. En este caso, lo que el modelo estaría buscando es cómo los patrones de los diferentes exámenes de COVID son caracterizados en toda la población. ¿Eh? Entonces, beta es mi incógnita. Bueno, voy a avanzar más acá porque es mucha cháchara. Y este es lo importante.
Ya, esto por lo general, eh, en los cursos de estadística, te pasaban una muestra y uno calcula estas, estas rectas de regresión que están acá, que son las matrices de multivariable. Pero, por ejemplo, cuando uno trabaja con datos, con muchos datos, y los modelos tradicionales de estadística no funcionan muy bien para describir estas cosas. ¿Por qué? Porque a veces se detectan más de un grupo. Entonces estos modelos fallan con la estadística tradicional. ¿Qué se usa? Bueno, actualmente para resolver estos problemas se usa en redes neuronales, por ejemplo, donde cada uno de estos componentes que está acá a veces puede ser asignado a una neurona diferente, entonces los modelos permiten encontrar muchos más hiperplanos, que es lo que está ahí. Yo sé que es medio teórico lo que hablamos, pero como te digo, se te van a dilucidar cosas en el camino. Ya. A esto me refería. Por ejemplo, un modelo de red neuronal, si esto es lo que te entrega una regresión multivariable con métodos tradicionales, las redes neuronales tienden a poder colocarte todos estos puntos más cerca de la recta, incluso prácticamente con un error muy cercano a cero. Ahora, eso es muy bueno para nivel de predicción, etcétera. Pero ¿cuál es la interpretación correcta? Que eso se ajustó demasiado a los datos. ¿Ya? Entonces, la red ¿Ya? neuronal es muy buena, pero va a ser muy buena para esos datos, cuando si es que se repiten los mismos. Entonces, como eso no pasa en todos los fenómenos, a veces lo que uno hace, toma métodos neuronales, métodos estadísticos, y si todos están apuntando a lo mismo, ya uno puede decir, sí, este es el mejor modelo. Pero suele pasar que en Machine Learning los modelos inicialmente salen muy buenos, pero cuando uno hace validación estadística o cruzada, ahí se van a las pailas. Y eso es lo que uno, el término que se ocupa cuando dice, no, es que tengo que ajustar un modelo. Que a veces mucha gente no lo entiende. Porque mucha gente que no es del área como matemática, informática, creen que solo colocando los datos el modelo va a funcionar. Y no necesariamente es así. ¿Ya? Entonces, en eso, por ejemplo, ayuda la minería de datos, a poder validar los modelos. ¿Ya? Estos son distintos tipos de regresiones, porque aquí, si te fijas, se enfoca en lo que es la estadística. ¿Ya? Pero recuerda esta función. Esta es la función exponencial, que se llama sigmoide. Por ejemplo, la red neuronal es la que más ocupa en esta función. Tú dirás, ¿de qué sirve? ¿Por qué tantas siempre aparecen esta función entre 0 y 1? Porque cualquier número multiplicado entre 0 y 1, si te fijas, puede dar cualquier escala numérica. Desde el 0 hasta el 1. Y tú ya, a veces eso lo sé. ¿Pero de qué sirve? Por ejemplo, esto puede estar asociado a una probabilidad de cambiar un nodo en un camino, a una probabilidad de reconocer una cara, reconocer una letra, una frase, etc. Entonces, esto que tú ves acá, que aquí colocan como un corte, ese sería lo que se conoce como umbral. Entonces, por ejemplo, supongamos que esta fuera la red neuronal que reconoce el rojo y tengo otra que reconoce azul. Si entra un rojo, va a entrar su patrón y de cierta manera va a estar por acá su valor de salida, porque hace rojo, pero para el otro color lo va a tener por acá abajo. Entonces, estos movimientos que están aquí es lo que uno va modificando los valores de esos umbrales que te digo cuando uno entrena los sistemas. ¿Ya? Y se mueve por estos valores. Así como esto es continuo, por eso esta función que tú ves acá, te das cuenta que aparece en prácticamente todos los modelos de Machine Learning. Te dicen esta y las lineales, pero esta es la que mejor funciona. Entonces, ya aquí vienen, fíjate, estamos haciendo un curso express de minería de datos, nos saltamos unas fórmulas, pero esto yo diría es lo más relevante de lo que hemos visto hasta ahora, que es la evaluación de los modelos. Ya, ¿qué está mostrando acá? Esto es algo que se llama cross-fall, que es variación cruzada. Por ejemplo, volviendo al caso del COVID, supongamos que tenemos 10.000 muestras y quiero evaluar mi modelo de predicción, decir si la persona, voy a decir algo feo, ¿ya? Probabilidad de que alguien pueda morir o no. Pero supongamos que cada una de estas posiciones representa un grupo diferente de personas, tomados aleatoriamente. Entonces, primero entreno de 2 acá y pruebo mi modelo con 1. Eso me va a dar un resultado de error, por ejemplo, ya, 2%. Después hago lo mismo.
pero cambio los grupos de entrenamiento y validación y me va a dar otros porcentajes. Bueno, el promedio de todos estos experimentos se acerca más a la realidad que si yo pruebo con todos los datos. ¿Sí? ¿Y esto es por qué? Porque está validando con conjuntos diferentes de datos. Esto, cuando, por ejemplo, el promedio de todos los experimentos no se aleja de ninguno de estos valores, uno puede decir que nuestro modelo es sólido a los datos. Ahora, por ejemplo, supongamos que en este experimento de acá es totalmente diferente a los otros, algo está pasando aquí. Muy posiblemente hay datos que están mal hechos, o mal capturados, o algo pasa en el modelo. Entonces, la atención tendría que ir a esta zona, a buscar qué está pasando por acá. ¿Ya? Después te das cuenta que esta parte, uno si bien la puede programar, por ejemplo, el caso MATLAB, uno coloca el parámetro y uno le dice, quiero la variación en tal K. Entonces, eso es súper bueno para validar los clasificadores. Eso de verdad lo vamos a ver mañana, así que ahí se va a entender. Pero esta es como una etapa que uno ocupa para validar el modelo. Fíjate, este es el error medio, si te fijas así. Promedio, los K. Este es como es la deviación estándar. Y yo mañana te voy a enseñar otra que a mí me encanta esa medida que se llama coeficiente de variación. Porque estas medidas de desviación estándar y la varianza te entregan valores dimensionales, o sea, relacionados con los valores de los datos. En cambio, la otra medida que te comento te entrega un porcentaje. Y esto es súper bueno para poder medir modelos. Bueno, un poco ruda la clase, ¿no? ¿O estás bien? Estoy bien, en verdad me estaba poniendo en el caso del entrenamiento y me ¿Ya? puse en todos los posibles casos de, por ejemplo, falsedad de información, que es lo que se ha visto en las noticias, mal recopilación de información por parte de la gente que anota los datos, y me puse a pensar en varios casos Sí, pues. mientras lo escuchaba. ¿No? Sí, y mira, fíjate, yo creo que todo lo que está pasando ahora, por ejemplo, tú vas a poder entender todos los comentarios cuando alguien se equivoca. Por ejemplo, cuando alguien está diciendo algo que no es correcto. Por ejemplo, anonimizar eh, no significa que uno no pueda georreferenciar en un estudio. Anonimizar consiste en no poder identificar y hacer la trazabilidad hacia una persona X. Pero, por ejemplo, si esos datos los ocupa un científico, a él no le importa la identidad, lo que le importa son las distribuciones. Pero el científico tampoco de datos va a mostrar punto a punto. Lo que va a mostrar es algo que está pasando en zonas geográficas grandes. Entonces, cuando, por ejemplo, tú vas a ver que se habla de anonimizar, no significa que los datos van a ser expuestos a las personas, ¿cachai? Sino que son pasos para poder trabajar sobre números, porque ahí nos interesa un apellido, por ejemplo. Esta misma tablita que está acá es una de las más utilizadas para poder determinar lo que es la veracidad de los modelos. ¿Cuáles son las que hay que considerar importantes? Son estas cuatro, y te vas a dar cuenta que también se considera como para saber Aló, los disponibles los datos, que son aló, aló, verdaderos aló, aló, positivos, aló. Se cayó cuando me dijo estas cuatro. ya. ¿Pero ahora se escucha? Sí, Ya. Y mira, estas cuatro son puros conteos. Y esta tabla, en general lo que mide es la tasa de verdaderos positivos y verdaderos negativos de un modelo de predicción. Esos FP son falsos positivos y estos falsos negativos. Entonces, ¿cuál es el que hay que considerar? Son estos de acá arriba, los que son positivos. ¿A qué voy? ¿Qué significa? Verdadero positivo significa que realmente el dato era verdadero, ¿sí? Realmente el dato era verdadero. Falso, que realmente era falso. Este que está diciendo que era un falso, perdón, que no es falso. Y este que no es verdadero. No sé si no se logra entender. Ya, un ejemplo práctico. Esta columna que está acá son los datos buenos, si los ve así. Estos son los erróneos. Por ejemplo, tengo una por encuesta y, ejemplo, la gente que estaba curada de coronavirus y estaba muerto, eso, claro, esos serían, por ejemplo, eh, puros verdaderos negativos, claro, porque hasta los ahora no que se no sabe están si están curados, curados. están ¿Te muertos. fijas? O sea, sería el 100% de los datos son verdaderos negativos, de por lo menos los que dicen que están curados. ¿Ya? Pero ahí te vas dando cuenta.
Es lo mismo que decir un caso que fue diagnosticado que no es COVID, pero sí lo es. Ese sería un falso negativo. ¿Sí? Sí. Y el falso positivo sería ese mismo caso, pero que realmente no tiene COVID. Entonces, las dos medidas que ayudan a decir si un modelo es bueno son estas dos, po. Ahora, el indicadores que te indican qué tan malo es son estos dos. Esa explicación yo creo que quedó súper bien. Mm, Perdón. Estos dos, estimados. Es que en las gráficas a veces oficiales están cambiados. Yo tenía de memoria. claro. ¿Ya? Entre mayor sea los negativos sumados, es más mala la predicción, una cuestión así, ¿verdad? Exacto. Sí, siempre así. Ahí entendí. Entonces, estas medidas que están acá abajo, si te fijas, te va dando de alguna manera las tasas. Esta tasa, si fuera 100%, y estas deberían ser cero, si te fijas. Esa de ahí debería ser cero. Sí. Ahí tú tenías entonces precisión del 100%. Entonces, estas que Mm, te muestran acá son las relaciones que existen entre cada uno. Y aquí, por ejemplo, tienes todos los casos, que eso es lo ideal para poder medir. Mañana dar cuenta en MATLAB que esto, yo creo que te mostré algo en MATLAB, ¿te acuerdas que habían unos cuadritos y te decían falsos negativos, positivos, que te hice un ejemplo, creo, con genética? Pero lo digo muy a la rabia, profesor. Sí, fue muy a la rápida, ya. Sí. Pero esos gráficos eran justamente esto, de cómo los genes quedan clasificados. Ahí lo vamos a ir entendiendo, así como te digo, van a estar los datos, entonces van a poder medir cosas. Bueno, y fíjate, al final las medidas, en este caso, son puros conteos. ¿Por qué son conteos? Porque esto se enfoca a clasificar cosas, a contar, clasificar personas, objetos, caras, opiniones, en todo lo que tú tengas que contar un valor discreto. Fíjate que acá no entra un 3,2, sino que es 3, 5, etc. Y ese es el tamaño de la muestra, n. ¿Sí? Sí. Ya, sí, es sencillito. ¿Viste? Esta era la tabla que yo me sabía, por eso me confundía. Ah, no, no, está bien, está bien, está bien. Yo soy el leso, tranquilo. Sí, sí. Ya, bueno, esto está, creo que el profe lo sacó directamente de Wikipedia o él lo puso porque esto está muy parecido a las tablas que están en Wikipedia, así que si las buscas, estas que están acá. Bueno, todas estas medidas son las medidas que tú vas a encontrar en los papers o los estudios de minería de datos. Entonces ahora cuando tú leas esto ya sabes cómo lo calcularon. Que no fue una distribución estadística ni una simulación, no, es un conteo y proporción. Y ahí está la probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de los verdaderos en el modelo. Y así sucesivamente, dado el modelo, dado el modelo. Y en este modelo, en este caso, es la clase que se está clasificando. ¿Ya? Ya. Esto yo diría que esta parte de acá, después si les tienes que tomar atención. Está la contingencia, el crossfall que llevamos, van dos, principalmente hasta ahora. Y aquí te hablan un poco de la explicación estadística, que de verdad te la puedes saltar, porque aquí lo que está demostrando un poco las métricas, que al final si te das cuenta, son puras probabilidades, Ya, ¿cierto? Por ejemplo, la probabilidad de que sea de una clase va a ser igual a la probabilidad de uno menos la otra clase, obvio. el complemento. Sí, por el complemento. Ya. Curva de calibración. Bueno, estas cosas se pueden ver experimentalmente, pero ahora los algoritmos te lo hacen solito, que tratan de ir ajustando estas curvas para llegar, separar lo más posible estos dos, ¿te fijas? Ah, y se ve visualmente el FN y Sí, los falsos. sí, porque ahí se te va a ir moviendo. Si se traslada uno para el otro, empieza a Ah, qué buena. balancearse. ¿Ya? Entonces estas gráficas uno las puede también tener, pues, o sea, para poder explicar mejor los fenómenos y cosas así. Ya, este que está acá es la famosa curva ROC, que también la vamos a ver mañana. Y algo que te dije que Esa me la sí, explicó la otra vez, que sí, si pues, era perfecta, era el área falso. Estaba completa, mal hecho. claro. Y mientras más cerraste esta curva, mejores son los modelos. Entonces, por ejemplo, para un cliente, o tú vas a explicarle a tu mamá, no sé, o a alguien que tenga un negocio, y uno no le va a decir, no, los porcentajes, como típico como habla un economista, eso ya pasó de moda. Entonces, mejor explicarle, no, mire, lo que nosotros queremos hacer es aumentarle esta curvita. Si el otro mes nosotros le traemos un gráfico y le aumenta esto, le está yendo mejor. ¿Se entiende? Entonces, como que con algo más simple, poder transmitir mejor información. A eso apunta la visualización. ¿No? Bueno, ahí te muestran diferentes casos de sensibilidad dado un cierto gráfico, ¿cierto? Y así.
Vamos a seguir. Esa es la explicación de la curva ROC, lo que te comentaba. Ya, este es un modelo clasificador. Sí, acá más que nada este está considerando evaluaciones de modelos. Ya, esta, ya nos queda poquito para el curso. Yo creo que con esa materia hoy día va a quedar perito para mañana, para que hablemos en el Es mismo harta materia. lenguaje. Sí, sí, harta. Pero léela con una forma muy relajada. Trata de no. Si tienes dudas matemáticas, anótalas y mañana me las preguntas. Ya. ¿Ya? Porque a veces uno pierde mucho tiempo en entender una expresión matemática y lo que importa de las matemáticas es justamente lo que expresan, no su cálculo. ¿Ya? Entonces, cuando tú, por ejemplo, si quieres entender cómo la matemática, encontrarle esa belleza que tiene, que a veces asusta, es, por ejemplo, ver la fórmula y entender qué representa cada variable. Y si uno las logra entender, tú te vas a dar cuenta que cuando miras una fórmula la vaya a poder visualizar en tu mente, tal vez no así al 100%, pero sí vas a entender lo que estás mirando. ¿Ya? Y de verdad, eso es muy diferente al cálculo. Si uno era malo en cálculo, no significa que uno es malo en matemáticas. Ya. Mira, componentes principales. Aquí te muestra un dibujo un poquito excéntrico, pero lo que trata de hacer estos modelos es que si tengo variables que están expresadas en Rn, es tratar de cambiarlas, su lugar en el espacio, para que puedan ser representadas de otra manera. Entonces, aquí te muestra un ejemplo de que tú tienes distintos ejes por distintos vectores. ¿Qué pasa si yo tengo 100 vectores que apuntan a diferentes lados y quisiera obtener los 3 más representativos? Algo intuitivo sería calcular las distancias entre todos y quedarme con los 3 centros que tienen más cerca a los 3 mayores grupos. No sé si lo alcancé a decir bien. Es Sí, sí, como, se entiende la idea. ¿se entendió la idea, cierto? Entonces, los algoritmos de bajar dimensión lo que tratan de hacer es encontrar lugares en ese espacio en el cual pueden agrupar a mayor cantidad de puntos. Entonces, después del trabajo matemático, si te fijas, lo que está haciendo estos modelos es de un espacio Rn llevarlo a un espacio Rn menos algo. Y eso es lo que se conoce como reducción de dimensionalidad. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí te lo explica que evidentemente los que tienen mayor varianza, de alguna manera son las cantidades de grupos que hay. Los que tienen menores varianzas son los que están más cercanos. Entonces uno trata de buscar un equilibrio entre esas dos cosas. Entonces, como te fijas, aquí no interesa saber cómo es el algoritmo. Lo que interesa saber cuando tú aplicas el método es lo que quieres obtener. Y cómo poder medir que también están esas representaciones. Bueno, aquí hacen proyecciones ortogonales, ¿cachai? Que eso se ve generalmente en algoritmos numéricos, métodos numéricos, matriz de Gram-Schmidt, o cuando en álgebra ocupaban ortonormalizar, no sé si te acuerdas de esa frase. Bueno, era para justamente aplicarle a estas cosas. Tratar de alguna manera, tener algo expresado en un espacio, pero sin dimensiones, si lo ve así, como de 0 a 1. Sí. ¿Ya? Ya. Bueno, aquí estás tratando el profesor explica cómo se van obteniendo esas reducciones. Pero no es más que matemática aplicada. Parecen sistemas de ecuaciones, lo que uno trata de buscar es cómo son tan expresados esos vectores de A en el plano. Porque ahí lo que te está tratando de hacer es tratar de llegar a un espacio que te pueda normalizar. Bueno, y ahí te lo relaciona con la estadística. Pero esas cosas, como te digo, son teóricas que es bueno conocerlas de dónde vienen, pero en la práctica, en computación uno ocupa muchas librerías, ¿sí? Y lo que hay que entender es, por ejemplo, cuando te piden, no sé, pues, alfa, ¿qué es lo que qué significa alfa? Ingrese la varianza de tal cuestión, ¿dónde la ingreso? Bueno, allí sirve ver las fórmulas para saber qué son, ¿ya? Entonces para eso es bueno la matemática, ¿sí? Y así, pues, deja ver cómo es la parte 3 para darte la introducción. Esta se pone entretenida. Pero esta la miramos la próxima semana. Lo que pasa es que prácticamente todas las técnicas de Deep Learning, y si tú te fijas todo lo que te rodea, si empiezas a pensar todos los problemas que te están rodeando como sociedad, como persona, como lo quieras, todos son patrones.
todos nosotros somos patrones, las cosas son patrones, el clima son patrones, ¿ya? Las formas de hablar, las formas de pensar, etcétera. Entonces, prácticamente todas las cosas que uno las puede agrupar bien, de alguna manera uno puede encontrar patrones en esos grupos, ya sea para salud, para deporte. Por ejemplo, si te gusta el FIFA, no sé si tú juegas Play o O conoces esos sea, juegos. sí los conozco. Ya, a ver, ya, ¿qué juego te gusta, Es ¿O que no juegas no. juegos? He estado jugando Hearthstone, pero así como ¿Ya? muy a lo lejos. Ya, pues pongamos estos juegos de fútbol. En general, los juegos de fútbol hay programas que tratan de buscar mejor estrategia y participan contigo. Bueno, eso más que nada es una mezcla de puros reconocimiento de patrones y técnicas de agrupamiento, para tratar de encontrar lugares de mayor probabilidad, por ejemplo, para dar un pase para poder ganar un partido. Entonces ahí hay una mezcla entre la superficie y los algoritmos de búsqueda para tratar de llegar al óptimo. Eso te puse un ejemplo, por ejemplo, a nivel hectárea, a nivel, no sé, pues nacional. ¿Qué pasa si quiero agrupar sequías? ¿Ya? Entonces, mejor dicho, lugares donde yo podría realmente proveer con agua. Y tengo solo 5 caminos al Gilbert y una ciudad que tiene 50 puntos para poder dejar el agua. Entonces, ahí sería interesante buscar un algoritmo donde ubicar estratégicamente esos 5 puntos para que lleguen a todas las personas y eso no sea una decisión humana, no, mándalo para acá porque aquí yo creo que hay más. No, así se hace, si te fijáis. Pero, Sí, por ejemplo, a eso apuntan estas cosas. O sea, las herramientas existen. Lo que pasa es que hay que transferirla un poco más a la sociedad. ¿Quiénes conocen estas cosas? Las grandes empresas, etcétera. Pero una buena noticia para la sociedad es que el crecimiento de las startups es tan acelerado que mucho de esto está siendo empezando a ser transferido a la sociedad, pero no la están transfiriendo las grandes empresas, sino que la transfieren los emprendedores. Por eso hay un boom tan grande en el mundo en ese sentido. Porque ahora estas cosas tú las puedes programar en tu casa, si tú tienes los mínimos conocimientos para hacerlo. Y te das cuenta claro. que, sí, pues, que no es tan caro si lo ves en el sentido de transferencia. Antes no teníamos la telefonía móvil, antes no teníamos, no sé, pues, un computador que hiciera lo mismo que un computador, un supercomputador de 20 años atrás. Entonces, yo en lo personal encuentro que, si bien siempre nos han dicho que nuestra carrera es del futuro, o sea, estamos en el futuro. Y lo puedes hacer de tu casa. Lo que importa aquí es tener datos. ¿Eh? Bueno, esa fue como la introducción filosófica un poco del curso, pero más o menos, si te fijas lo que está escrito acá en esta presentación, yo no voy a seguir hablando mucho más de lo que son los clústeres, ¿ya? Para eso verlo en la próxima clase, pero si te fijas con estas fórmulas, son puras fórmulas de distancia. Entonces aquí uno entra en todo lo que es espacios euclidianos, espacios de RN, cómo buscar los centroides, pero es como buscar puntitos en un plano y encontrar sus lugares. Y la gracia de esto, que después tú cada patrón, por ejemplo, una persona, un objeto, una tendencia musical, se puede expresar en un patrón en RN. Entonces, al ser expresado en RN, uno puede aplicar estas técnicas de agrupamiento. No importa si tiene N dimensiones, fíjate lo que sale aquí. Sí, me lo estoy imaginando. ¿Sí? Ya. Entonces, este es como el fuerte en todo caso de la aplicación de Machine Learning y ya, según, bueno, mi parecer, y lo que vaya a encontrar en todos los cursos de Google que están acá. Te das cuenta, empezar a encontrar ciertas terminologías y las vaya a poder entender. Por ejemplo, este que está aquí, Chloe, ahí es lo más avanzado un poquito. Y Lo van a que me explicó aparecer, delante. sí, y van a aparecer otros conceptos. Por ejemplo, ¿qué es learning aumentado? Bueno, es de alguna manera, fíjate lo que aparece aquí, es como información enriquecida que te permite aprender mejor, pero eso es sobre ya modelos que ya aprendieron. Y tú vas a leer en el Machine Learning que una de las mayores desventajas es que hay que entrenar los modelos de nuevo a cada rato. Bueno, estas técnicas nuevas apuntan a mejorar esos modelos antiguos. Pero si te fijáis, están en el área como más avanzada del IA de Google. ¿Sí? Pero Sí. va a ser interesante. Ahora, estos, por si acaso, si te gustan después más adelante, tienen un GitHub donde tú puedes ver los códigos, utilizar las herramientas, etcétera. Nosotros vamos a ocupar algunas que son de TensorFlow, que eso va a ser como lo más cercano a Google que vamos a ocupar. ¿Ya? Ya. Ya, pues bien. ¿Alguna consulta a partir de lo que vimos hoy día? Fue una clase No, express de minería de datos, si te fijaste.
No, voy a revisar si la 3, ¿Ya? la última parte. Ahí como que me estuve cayendo un poco. Sí, no, pero Pero mira, no te preocupes tanto de esta, porque esta es la introductoria. Esta la vamos a ver en la próxima clase y mañana vamos a hacer algunas cosas prácticas de esto, pero lo que importa más para mañana es entender lo que es la variación cruzada, ¿ya? Y cómo uno mide el error de las clasificaciones dadas en el Machine Learning, ¿sí? Minería de datos principalmente. Entonces, más que nada la 2. La 1 introductoria. Aquí, recuerda, enfócate en entender los falsos positivos, los falsos negativos y las curvas ROC y variación cruzada. Esas tres cosas. Ese, ¿sí? Esa, y lo último que era, estaba por acá. No, eso, yo creo que con estas dos, entender la parte de estas matrices que se llaman de confusión. ¿Sí? Ese es como el término que se ocupa a nivel más general. Matriz de confusión y variación cruzada. En eso toma atención. ¿Te parece, Jim? sí, Ya, pues. Ahí hablamos. Mañana nosotros la clase a las 7. O sea, a las 6:40. Pero a las 7 estamos bien, ¿o no? De 7 a 8. sí, no hay problema. Ya, pues. Entonces ahí hablamos mañana. Dejé activado para que se repita la reunión en el mismo link. O sea, en el Ah, segundo ya, link, el link que es del martes. ya, ¿Ya? Así que ahí nos conectamos por ahí. fantástico. Ya, pues Jim. Éxito ahí. Hablamos. Sí, y cuídate, que los tiempos no están fáciles, así que a cuidarse nomás. Y a tu No familia sé, también. estoy viendo la curva y claramente estamos. No, sí, sí. Después vaya a ver más cosas, yo te voy a mostrar datos, que yo estoy trabajando en unos modelos matemáticos de eso. Pero eso después lo podemos ver. ¿Ya? No hay Se ve problema. mala la cosa. Sí, hasta hace rato. Mm. Ya, Hasta luego. ya hasta luego, Jim. Nos vemos. Chao.